Hola, buenas, ¿qué tal? Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha enviado una nueva oferta al Congreso para evitar el abismo fiscal, con el fin de impedir el aumento de los impuestos y el recorte en los gastos a partir del 1 de enero. El presidente de Estados Unidos ha entregado hoy una nueva propuesta a los líderes republicanos del Senado. A través de sus cuentas de Twitter y de Facebook, el senador republicano por el estado de Massachusetts, Scott Brown, confirmó esta noticia. A esta hora se reúnen los líderes de ambos partidos en el Congreso. En la capital estadounidense hacemos contacto con Diana Castañeda. Diana, muy buenas noches. ¿Hay alguna nueva información? ¿Se conoce algo sobre esta reunión? En Suma. Hola, buenas noches. Esta propuesta que envía el presidente Barack Obama a los líderes republicanos en el Senado para evitar un abismo fiscal a solo 4 días del plazo final, el 31 de diciembre, contiene algunas ayudas fiscales que él había anteriormente promovido para los hogares que tengan en promedio ingresos a $250,000 anuales. Sin embargo, esta vez el presidente estaría más partidario de ampliar este umbral a $400,000 en promedio de ingresos anuales para estos hogares. También el presidente, el mandatario de los Estados Unidos, ha pedido una mayor participación del Senado en este proceso de negociación, teniendo en cuenta que tiene una mayoría demócrata. Veamos el siguiente informe. El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, regresó a Washington tras recortar sus vacaciones navideñas en Hawái para reanudar las conversaciones sobre la crisis presupuestaria estancadas desde la semana pasada. Pero esta vez llegó con una propuesta diferente para los líderes republicanos en el Senado. En una señal de que habría un camino para avanzar en el Congreso, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, instó al Senado, controlado por los demócratas, a actuar y se mostró dispuesto a considerar un proyecto propuesto por la Cámara Alta. No creo que el pueblo de los Estados Unidos comprenda que la Casa de Representantes está operando sin la Casa de Representantes. Está siendo operada por una dictadura del presidente de la Cámara que no permite que la gran mayoría de los republicanos obtenga lo que quiere. Pero las posiciones de la Casa Blanca y los republicanos aún están muy lejos y las esperanzas de que se apruebe una nueva norma se trasladan ahora al Senado. Los demócratas son mayoría en esta Cámara, pero aún así necesitan cierto apoyo republicano para intentar hacer pasar un proyecto que busque reducir el déficit con un alza de los impuestos a los más ricos, lo que podría significarles un costo político a los republicanos. No cabe ninguna duda que los conservadores tenemos que hacer un mejor trabajo, particularmente en el tema de la pobreza, por ejemplo. Creo que tenemos que buscar la manera de describir cómo nuestras políticas van a mejorar, reducir la pobreza. Creo que si cedemos ese terreno a la izquierda, el movimiento conservador va a estar en una posición muy difícil para años que vienen, ¿no? Meses de paralización en el Congreso sobre cómo reducir el déficit y controlar la deuda de $16 billones del país han comenzado a afectar a los estadounidenses. Bien, para finalizar les cuento que estas amplias y largas negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso de los Estados Unidos ya comienza a tener consecuencias sobre la economía estadounidense. Los consumidores han dejado de comprar menos en estas festividades navideñas en comparación con el año anterior, ya que temen un inminente aumento en los impuestos. Desde Washington, esta es toda la información que por el momento se genera. Vuelvo a nuestro Centro Internacional de Noticias. Diana, gracias por la información y hasta ahora establecemos contacto directo vía Skype en Miami con Santiago Maggi. Él es economista y es el director de la firma de inversiones Landmark Asset Management. Señor Maggi, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, estamos mirando titulares internacionales, le voy a leer simplemente uno para saber si coincide o por lo menos nos puede dar su opinión sobre él. Estados Unidos se precipita hacia la recesión. Crece el pesimismo ante la última oportunidad de lograr un pacto entre demócratas y republicanos para evitar ese abismo fiscal. ¿Ve usted así el panorama de negro? Sí, o sea, yo tengo por ahí un poquito de fe, que obviamente, o sea, no es que todo se corta cuando el 31 de diciembre, toma tiempo, o sea, que en realidad también tienen parte de enero como para poder ir encontrando soluciones. Entonces, en cierta manera, yo soy optimista de que logren algo, por lo menos ahora, para evitar y entonces logren ganar tiempo, lo que es enero, para poder ir negociando las cosas más difíciles y más complicadas. Pero sinceramente, a esta altura queda nada más que este fin de semana y hasta el lunes, lo cual obviamente esa ventana
cada vez se va siendo más estrecha, pero sí, lamentablemente las consecuencias, si no hacen nada, serían bien feas, ¿no? O sea, son bien negativas para la economía de Estados Unidos. Señor Magui, Héctor Fabio Cardona le habla. En este punto y hora, ¿qué impresión tiene el público en los Estados Unidos? ¿Cuál de las dos partes ha sido más conciliadora? ¿Cuál de las dos partes parece estar más dispuesta y más preocupada por llegar a un acuerdo? En realidad, digamos, por las encuestas, lo que se ha visto últimamente, y ya hace un par de meses prácticamente, es que los que llevarían la principal o la parte más grande de la culpa es el lado republicano. Es lo que van a llevar la culpa y es lo que va a empezar este fin de semana, creo que es donde van a empezar, si no se ve algo, este fin de semana vamos a ver en todos los medios de noticias en Estados Unidos y a nivel global, donde van a empezar a buscar quién tiene la culpa, y por las encuestas se ha demostrado que los republicanos en el Congreso son los que más llevarían la responsabilidad. Hemos escuchado incluso en épocas de campaña a un presidente Barack Obama conciliador haciendo un llamado a los republicanos precisamente a eso, a trabajar conjuntamente por los ciudadanos estadounidenses. Pero ¿qué es lo que pierden en caso de que no se llegue a un acuerdo? ¿De qué forma afecta directamente, en palabras simples para que la audiencia entienda, el día a día de los norteamericanos? Bueno, la parte más importante es que automáticamente subirían los impuestos para los americanos, para todos los americanos, y sería el aumento más grande en la historia de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? Automáticamente eso le saca dinero al consumidor que podía gastarlo en otras cosas. Ahora ese dinero no lo va a poder gastar y lo va a tener que pagar como impuestos. Eso para empezar. De ahí después tenemos recorte de gastos que tiene que hacer el gobierno. Entonces, el gobierno, que es un principal consumidor también, va a tener que automáticamente por ley gastar menos, por ende, de vuelta es un retroceso o le afecta a la economía directamente en Estados Unidos. Señor Magui, pero se ha dicho que el abismo fiscal comienza al comenzar el año. En realidad, ¿cuándo empiezan los norteamericanos a pagar esos impuestos y a partir de cuándo el Estado tiene que hacer los recortes? Correcto, o sea, la parte del impuesto es lo primero que tienen que salvar ahora. Esa es la parte más importante y es lo que está trabajando en estos momentos el presidente Obama para ver si logra evitar que a partir de llegar hasta el 31, como para evitar esa parte. De ahí hay otras cosas, por ejemplo, el tema del payroll tax, o sea, el impuesto que es cuando uno contrata a un empleado. Y después también toda la parte de gastos tienen todo enero e inclusive hay algunas cosas que no pegan hasta febrero. Pero obviamente, digamos, la parte del aumento de impuestos es lo más importante, que es lo que creo que el presidente Obama en este momento está tratando de lograr llegar a un acuerdo. Y de ahí tienen, yo diría que enero. O sea, obviamente ya es empujándolo, pero sinceramente todavía les queda un poco de tiempo para llegar a un acuerdo. Y bueno, esto es de la forma que afectaría a Estados Unidos, pero esta es una noticia que tiene repercusiones a nivel mundial, sobre todo teniendo en cuenta la crisis en la que está sumida Europa. Y bueno, Latinoamérica ahí se mantiene, pero podría tener también repercusiones. ¿De qué forma afecta esto a la economía mundial en caso de que no se llegue a ese acuerdo? Definitivamente, o sea, si lo que estamos hablando acá, lo que está en riesgo es que la economía de Estados Unidos, por lo menos en los primeros 2 trimestres, entraría en recesión. No nos podemos olvidar que Estados Unidos sigue siendo la primera economía del mundo y dadas las circunstancias como está Europa y como está China, hoy en día el principal motor, y sobre todo en el 2012, fue Estados Unidos, la economía que más, por lo menos más sobresaliente, por decirlo así, o la mejor de todas. Entonces, obviamente, que si entrara en una recesión Estados Unidos, sin lugar a dudas afectaría la economía global, obviamente incluyendo también Latinoamérica. Así que todo el mundo está mirando cuál va a ser el desenlace de esta novela, pues sinceramente se ha convertido en una novela. Santiago Magui, economista y director de la firma de inversiones Landmark Asset Management. Muchas gracias por acompañarnos, por explicarnos este punto tan importante y este momento tan difícil para los Estados Unidos. Gracias. Gracias a ustedes, un placer. Feliz noche.